Bueno, veamos ahora sí, para terminar la sesión del día de hoy, esto referente al cáncer de mama. ¿Ok? El cáncer de mama, la enfermedad maligna más frecuente en las mujeres de todo el mundo, algo habíamos hablado de esto creo cuando hablé del cuello uterino. Se ve pues que existen cada año a nivel mundial 500.000 casos nuevos reportados y lamentablemente 1 a 2 de cada 10 mujeres en alguna etapa de su vida podrá pues sufrir de esta enfermedad, la cual pues es considerada como la primera causa de muerte entre las mujeres a escala mundial. En nuestro medio, solo en Lima Metropolitana, el cáncer de mama ya supera al de cuello, pero a nivel nacional es el cáncer de cuello el que sigue siendo el más frecuente. La incidencia, de acuerdo a la raza, se ve que es una enfermedad más frecuente, estos son datos de Norteamérica, en la raza blanca, ¿ok? Y después le sigue la raza negra y posterior viene las asiáticas o las afroamericanas. Pero por alguna razón la mortalidad en el mismo Estados Unidos es mayor en la raza negra que en la raza blanca, no encontrándose pues una relación simplemente que sea por la raza o por alguna otro factor epidemiológico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer pueda llegar a hacer esta enfermedad? En primer lugar, se ve sobre todo en aquellas mujeres que superan los 65 años, es decir, las que ya prácticamente están entrando en la senectud. Este es un cáncer para muchos considerado hereditario, por lo tanto los antecedentes, sobre todo en primer grado, son importantes. Es decir, cuando ya hay antecedentes que la madre, la hermana, la tía en primer grado, materna lógicamente, haya padecido esa enfermedad, se ve pues que comienza a establecerse esa relación, incluso hasta familiar, en cual madre e hijas comienzan a presentar el cáncer de la glándula. También se ve como factor de riesgo, lo que hemos estado mencionando anteriormente, con alguna patología mamaria previa considerada incluso benigna, ¿ok? Como es la hiperplasia típica, lo que les había dicho también, algo de la papilomatosis, peor si este es múltiple, acá lo que faltaría es el tumor filoides, y algunos mencionan pues como enfermedades fibroquísticas de la mama de larga data, con mucha sintomatología y que no remite con el tratamiento indicado. Antecedentes personales de cáncer, es decir, cáncer que haya ocurrido a otro nivel en el cuerpo de la mujer. Y acá sí cobra importancia también, fuera de lo hereditario, lo hormonal. Creo que cuando hablé ovario algo dije. ¿Por qué? Porque generalmente en este tipo de cánceres se ve pues la asociación, sobre todo postulada, de lo que haría los estrógenos en la mujer. Ustedes saben que la mujer normalmente secreta 3 tipos de estrógenos, el 1, el 2 y el 3, ¿no es cierto? El E1 es la estrona, la E2 es el estradiol y el E3 el esestriol. Pero la mujer, conforme avance en su vida, ¿okay?, va a predominar sobre todo la secreción de uno de ellos. En la mujer en edad fértil o en edad reproductiva, el que predomina es el estradiol, y eso lo entienden fácilmente porque han hecho ciclo sexual en ginecología 1. Pero cambia a la estrona como predominante cuando la glándula deja de funcionar y entra en menopausia, ¿ok? Y eso es fundamentalmente por la aromatización que sufren los andrógenos en la grasa periférica. Ustedes saben que para que se produzca el estradiol y la estrona a nivel del ovario tiene que haber una aromatización de los estrógenos, pero en edad reproductiva fundamentalmente va a estradiol y poco a estrona. Pero en la grasa periférica, generalmente la aromatización del estrógeno va hacia estrona, ¿ok? En la mujer niñita no hay estrógeno, ¿no es cierto? Eso es sabido. Y el último, el estriol, fundamentalmente cuando se produce en la época de la gestación y de la lactancia, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que aquellas mujeres con una menopausia tardía, ¿ok?, y que generalmente eso va de la mano con menarquia precoz, es decir, aquella mujer que menstrua tempranamente deja de menstruar generalmente tardíamente.
Aquella que menstrua tardíamente deja de menstruar tempranamente. Entonces, si sumas todos los años expuestas a los estrógenos, lógicamente hay mayor posibilidad de que esa glándula en algún momento degenere en ese recambio celular. ¿Ok? ¿Qué más? La nuliparidad. ¿Por qué? Porque la nulípara no ha tenido tiempo en el cual se haya producido estriol. Y el estriol es el considerado benigno, el bueno de los estrógenos, a diferencia del estradiol, que es el más o menos, y el que es peor, la estrona. La estrona es el que se asocia sobre todo en los cánceres hormonodependientes con malignidad. Hoy en día también se habla de un primer embarazo tardío, en la cual la mujer no tiene hijos después, hasta después de los 25 años. Es decir, las que tienen hijos a los 26, 27 y conforme avance la edad, tiene mayor posibilidad o mayor riesgo, referida a las que sí tienen pues antes de los 25 años un hijo. Y aquellas que no dan lactancia o que dan una lactancia materna corta. ¿Por qué? Porque el embarazo dura 9 meses y se propugna que haya una lactancia exclusiva, de 6 meses al menos. 9 y 6, 15. 15 por 2, hoy en día en promedio, bueno, ustedes no creo, pero nosotros, los ya más mayorcitos, en promedio tenemos 2 hijos, ¿no? No es como antes, ¿no? 4, 6 hijos, ¿no? En promedio de a 2, 3, 3 por 15, 45 meses de su vida no expuesta al estradiol, sino al estriol, entonces eso es un factor protector. Las que no hacen eso tienen mayor riesgo de cáncer. Pero no se preocupen porque ya veo que me miran así, ¿no? Las mujeres médicos entendemos la problemática, ahora no tanto, ¿no? Porque ahora ustedes terminan jóvenes y todo, pero antes, en promedio, pues terminamos a los 28 años la carrera. El serum nos bloquea, no es como ustedes las facilidades que les dan. Ustedes terminan, hacen serums, regresan y ya postulan, ¿no? Allá antes perdías 2, 3 años. Cuando te tocaba dar tu examen, y si no ingresabas a la residencia, otra año más. Ingresaban a la especialidad, no, quiero hacer maestría, no, quiero hacer doctorado. Añosos, pues. Generalmente todas eran añosos. ¿Ok? Pero no se preocupen porque son simplemente factores de riesgo. La adiposidad también es un factor de riesgo, porque las muy gorditas, aún estando en edad reproductiva, van a tener más aromatización periférica y mayor concentración de estrógeno. Por alguna razón, esta enfermedad, y bueno, en nuestro medio, ¿no? Para nosotros es algo quizás pues que nuestro nivel social no es tan alto, pero es una enfermedad que ataca a mujeres de un estrato social alto, ¿ok? Con mayor frecuencia. Y lógicamente, si por alguna razón ha tenido que ser sometida a irradiación esa mujer por un cáncer en otro sitio, va a tener la posibilidad también de que genere esas células. Y otros ya estaría pues la dieta, el alcohol. Hay gente que considera el tabaco, la mayoría no considera el tabaco como un factor de riesgo, pero hay algunos autores que sí. La carnes rojas y todo eso, ¿no? Que son, digamos, en menor importancia como un factor de riesgo. Y esto es para demostrar esto, que seguro lo vieron en el ciclo sexual, les han explicado esto pues de las aromatizaciones, y es más, el tejido mamario es rico en sulfatasas que son capaces de transformar pues, los sulfatos de estrógenos en productos activos y que generalmente van hacia la estrona. Es decir, la misma glándula también tiene esa potencialidad a transformar hacia estrona, pues estos elementos, y estos son los que se relacionan sobre todo con mayor porcentaje de posibilidad maligna. ¿Cómo van a ser las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Al inicio va a estar totalmente asintomático y acá es donde vamos a requerir la metodología de tamizaje, de detección, que desde ya adelantamos que es la mamografía, ¿no es cierto? La mayoría, ¿ok?, se manifiesta a veces por una autoexploración bien realizada por parte de la mujer, en la cual ella misma debe tocarse durante el ciclo sexual, alguna vez, al menos una vez por ciclo, ¿ok?, para ver si ella logra tocar alguna tumoración o no. Pero generalmente las lesiones, para que sean palpables, al menos deben de tener un diámetro de 1 centímetro. Y eso va a depender también de la localización dentro de la glándula, porque puede estar profundamente o puede estar superficialmente.
Entonces, al inicio, la lesión generalmente puede estar y no es palpable, ni por la mujer ni por el examinador. Por eso, acá lo fundamental es hacer el cribado, tamizaje, screening, como quieran llamarlo, detección por mamografía, ya que 40% de los cánceres de mama se diagnostican asintomáticamente por esta metodología, y en la cual acá ya deben haber algunos signos sospechosos de malignidad radiológicos, lógicamente, en la cual comenzamos a ver que las lesiones ya no tienen bordes bien definidos, sino son lesiones como espiculadas, estrelladas, ¿ok? A veces con un aumento de la densidad no solo de la lesión, sino de las mamas. No podemos definir adecuadamente los límites de estas lesiones, y algo muy común y que aparece antes de que se vea una tumoración ya formada, las llamadas microcalcificaciones, y también la distorsión de toda la estructura mamaria. Ojo, que mamas densas y de alto riesgo, acá, sobre todo en mujeres jóvenes, quizás con antecedente de cáncer de la mamá, la hermana, con ya una tumoración, acá pues la ecografía nos debería ayudar en algo, pero en realidad no es el método de detección adecuado. La primera o el primer signo que aparece en esta enfermedad es la lesión palpable. Y la lesión palpable generalmente por la misma mujer o por su pareja, que en las caricias sexuales, dentro de la sexualidad que tiene la pareja, de repente le toca ¿qué hay acá? Una tumoración. Entonces ya te llama la atención. O la misma mujer que relajada debería hacerse esa autoexploración de la mama, ¿ok? Encuentra que comienza a presentar un nódulo. A veces es tan pequeño que duda, ¿es glándula o no? Entonces necesariamente debe ser evaluada, pues, por un especialista, en este caso nosotros. Entonces, este es el primer signo clínico, ¿ok? Y generalmente, cuando se trata de una patología maligna, a diferencia de los benignos que hemos visto, ya los bordes no comienzan a ser regulares. Hay una mayor consistencia de la tumoración, hay un mayor endurecimiento, ¿ok? Y generalmente no duele. El dolor no es un signo, salvo de que esté en el llamado carcinoma inflamatorio que vamos a ver más adelante. Entonces, la posibilidad de que esto sea algo malo o sea un cáncer ya se establece con algunos de los factores de riesgo que habíamos visto. Por ejemplo, una mujer ya en la posmenopausia que yo comienzo a palpar una tumoración, ya lo primero que tengo que pensar es estoy frente a un cáncer, ¿no es cierto? O la edad, pacientes en la senectud, la consistencia, el aspecto, los bordes que tengamos, y sobre todo pues ese desplazamiento difícil que se hace o la formación de los hoyuelos o las retracciones de la piel. ¿Ok? Peor aún si yo hago la exploración del sistema de drenaje de la mama, que acá cobra mucha importancia, y es sobre todo pues a nivel de la axila. Entonces siempre examinamos el hueco axilar, y si yo encuentro una tumoración en la mama y encuentro coincidentemente una adenopatía axilar, lo más probable es que sea un cáncer, mientras que yo no demuestre lo contrario. ¿Ok? Otra manifestación clínica que podría presentarse es la secreción por el pezón, ¿ok? En la cual generalmente se asocia con una pérdida hemática. No quiere decir que sea cáncer necesariamente. Lo primordial, ¿cuál sería? Los llamados papilomas, ¿ok? Pero acá eventualmente podría tratarse. Peor, pues, cuando lo asociamos con una masa. Acuérdense que el papiloma, tú palpas y no encuentras nada. Lo único que hay es la telorragia. Pero cuando ya lo asocio a una masa, lógicamente, esta va a estar horadando el conducto, qué sé yo, y puede haber un sangrado. Entonces hay que aprovechar esto de la secreción por el pezón para hacer la citología, lógicamente la mamografía, resonancia, e incluso en este caso esa galactografía, o si tenemos la posibilidad de esa endoscopía a través pues de los conductos, hacerlo. El dolor ya habíamos mencionado que en realidad este no es un signo de cáncer, ¿ok? Aunque un 10% lo podrían presentar sin que ni siquiera se palpe una masa. La retracción del pezón, ¿ok? En la cual ustedes saben que normalmente el pezón apunta bilateralmente, ¿ok?
de acuerdo a la edad, apunta hacia arriba, al medio, y ya en mamas péndulas, una mujer en senectud hacia abajo. Pero comenzamos a ver que no hay una simetría, o un pezón comienza a apuntar a otro lado. Entonces, ¿eso es por qué? Porque hay una retracción de todo el tejido conjuntivo por parte de la tumoración, y a veces incluso se ve como hoyuelos en la piel. Entonces, esto ya me indica que la posibilidad es de que haya una, digamos, tumoración maligna, si es que pues podremos descartar, de acuerdo al caso, que haya una infección o algún proceso inflamatorio. Y lógicamente ya en etapas avanzadas ya va a haber pues una metástasis, la cual generalmente siempre se acepta que ya haya microscópicamente, por eso vamos a ver cómo es el manejo de esto, y generalmente oculta de inicio. Pero cuando la enfermedad progresa, ya se ve pues que las células tumorales comienzan a desplazarse, comienzan a mandarse digamos, células cancerosas por la vía linfática o la vía sanguínea, y generalmente lo más frecuente es que afecte el hueso, afecte tejidos blandos, hígado, pulmón. En algunos casos, como habíamos mencionado, puede afectar el ovario por la metástasis que hemos mencionado, ¿ok? Y ya acá pues se va a requerir un estudio sobre todo imagenológico adecuado, con radiografías de tórax, ecografía hepática, pruebas de laboratorio para ver pues la función no solo hepática, renal, el hemograma, algunos marcadores tumorales, ¿ok? E incluso, pues como vemos que el hueso es uno de los tejidos que más puede afectarse en esta metástasis, a veces hay que hacer hasta un survey óseo, mapeando todo, ¿ok? Para ver si hay o no metástasis, e incluso pues también podemos hacer uso de las tomografías abdomino. Hueso es el más frecuente, sí. Hueso es el más frecuente, ¿ok? Después está hígado, pulmón, incluso hasta el sistema nervioso también puede haber. Y está también que es un llamado carcinoma inflamatorio, el cual reviste una gran agresividad, como ustedes ven, en el cual pues va a haber hasta soluciones de continuidad a nivel de la piel, con mucha retracción, con mucha necrosis, y acá se puede ver el conocido edema de la piel, que asemeja al de una naranja, o sea, en el cual se ve bien claramente los poros a nivel dérmico. Y acá lógicamente va a haber dolorabilidad, hay aumento del tamaño, y como ustedes ven, llegan las pacientes a veces en estados avanzados ya necrosadas con esa parte de la glándula. ¿Cómo va a ser el diagnóstico para el cáncer de mama? En primer lugar, va a ser pues los hallazgos clínicos que yo tenga, lógicamente empezando por una buena anamnesis, y después fundamentalmente me apoyo en imágenes. Pero a lo que vamos a tratar de llegar es a esto, a el estudio anatomopatológico, en la cual la histología me va a dar pues el diagnóstico definitivo. Y acá cobra importancia, hay que remarcar el hecho del uso de la mamografía. Toda mujer que llegue a los 40 años, como ya hay cambio en cuanto a la concentración de grasa frente a la glándula, debe de tener una mamografía anual, o al menos el llamado año por medio, es decir, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Pero el ideal es que anualmente debe tener como método de tamizaje una mamografía bilateral. Aquellas mujeres que ya tengan antecedentes de cáncer en la familia, la madre, la hermana, incluso podría, de acuerdo a la imagen que se presente en la mamografía, comenzar a hacerse ya a los 35 años de edad. Y a cualquier edad con diagnóstico de cáncer de mama, que como ustedes saben, generalmente se ve superado a los 40 años. ¿Por qué? Porque muchas veces va a ser extirpada una glándula, pero hay que hacer el seguimiento de la otra. ¿Ok? A cualquier edad con enfermedad metastásica demostrada sin que haya un tumor primario, previo a cualquier intervención quirúrgica mamario, porque lógicamente nos va a dar pues el planeamiento de la incisión y del abordaje que se va a hacer, y esto seguro que lo han discutido cuando han hecho climaterio y menopausia. En aquellas que reciben terapia de sustitución o terapia de reemplazo hormonal, siempre deben tener una mamografía anualmente como seguimiento. Esto ya lo hemos visto, simplemente para remarcar pues que cuando tengamos unas lesiones sospechosas
hagamos una mamografía y nos informen que estamos frente a un BRAF 4 o un BRAF 5, la posibilidad de que esto sea un cáncer está elevada, y si no lo es, la posibilidad o la potencialidad de malignizarse también está elevada. Entonces, con un BRAF 4 o BRAF 5 ya estamos más cerca del diagnóstico. ¿Cuáles son los signos mamográficos que me van a, digamos, diferenciar aquellas lesiones benignas de las lesiones malignas? Van de acuerdo a todas estas características: la opacidad, la densidad, los bordes, la aparición de espículas, las micro o las macrocalcificaciones, cómo es su vascularidad, si se demuestra o no mamográficamente la retracción de la piel y el edema de piel. Entonces ustedes ven que los malignos generalmente ya tienen una opacidad circunscrita o no, ¿ok? A diferencia del benigno. Es una densidad heterogénea, a diferencia del benigno, que es homogéneo, con bordes irregulares, presencia de espículas y presencia de microcalcificaciones. Las macrocalcificaciones no están de la mano con la malignidad, porque se ha calcificado un vaso, se ha calcificado algún elemento de la glándula. Eso es más que todo benigno. Y lógicamente, como necesita nutrirse el tumor, y así es el cáncer, va a tener una vascularidad aumentada. Y de acuerdo al avance de la enfermedad, va a haber retracción y edema de la piel. Algunas imágenes en las cuales ya ven que no está circunscrito, sino está como una estrellita, como un asterisco, si bien tiene una opacidad homogénea, ¿ok? Y en las cuales comienza a haber aumento de la densidad de la mama, y acá una lesión también poco delimitada. Acá peor, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo, toda esta lesión y aumento, ven los vasos como están aumentados también. Acá las lesiones espiculadas, y estas son pues las pequeñas calcificaciones que puedan haber, microcalcificaciones como puntitos, en un elemento que en realidad no tiene digamos, un borde definido en cuanto a sus límites. La ecografía mamaria puede ser utilizada como un estudio complementario cuando por alguna razón la mama es muy densa y la mamografía no me ayuda, no hay un buen método de contraste. Pero hay que remarcar que en realidad este no es el método de cribado adecuado, sino es la mamografía. Por lo tanto, es útil sobre todo en mujeres premenopáusicas o en aquellas, por ejemplo, embarazadas, que lamentablemente se presentan con una asociación de un potencial cáncer asociado al embarazo. Como habíamos mencionado anteriormente, la ecografía lo que nos ayuda mucho es a diferenciar las lesiones quísticas de las sólidas, y sobre todo pues nos ayuda en aquellas mamas muy densas, o hoy en día también con un aumento de la frecuencia del uso de prótesis de silicona por métodos, por razones estéticas en las mujeres, a veces nos ayuda a evaluar, sobre todo en profundidad, y lo fundamental es que nos puede guiar para hacer procedimientos intervencionistas, sobre todo para colocar un arpón, una aguja cerca a donde estamos viendo que hay imágenes sospechosas de malignidad, para después en sala de operaciones sacar la exéresis de todo alrededor de ese tejido que lo hemos señalado con el arpón. Y a veces también nos ayuda a evaluar lesiones axilares, adenopatías que no pueden haber o no han podido ser evaluadas clínicamente. En mamas muy voluminosas, sobre todo en lesiones profundas, la resonancia magnética cobra importancia, pero también en algunos tipos especiales de cánceres, como vamos a ver más adelante. Nos ayuda a evaluar la extensión de la enfermedad, también en aquellas mujeres portadoras de prótesis, ¿ok? O en aquellos pues cánceres que en realidad pues no hemos podido, digamos, demostrarlos por las imágenes habituales de la mamografía, o también a veces nos ayuda en aquellas mujeres que ya han sido sometidas a cirugía o han sido sometidas a radioterapia. Bueno, no pudimos superar ahora sí el problema técnico. Acá había una animación sobre todo cómo se hacen las biopsias, pero acá el diagnóstico fundamental es el anatomopatológico. Generalmente aprovechamos la citología con las improntas cuando hay una, digamos, secreción por el pezón, o a veces puncionando con una aguja fina la tumoración detectada.
Entonces eso me permite, en primer término, puncionar y la aspiración solo jala células. Pero en realidad lo más importante es que queremos llegar a una histología para que el patólogo me dé un diagnóstico exacto. Y la histología se puede hacer de diferentes formas, la toma de las muestras, con biopsia por aguja gruesa, en la cual ya atravieso la tumoración y son en realidad una aguja entre otra que está, y simplemente eso corta y me da un pequeño cilindro que yo le envío al patólogo para que lo pueda digamos, estudiar. ¿Ok? Acá quizás lo que faltaría es remarcar lo de la biopsia con arpón que les he dicho, en la cual que primariamente en el servicio de ecografía se trata de localizar esa masa que muchas veces no tiene un límite adecuado y se punciona y por guía ecográfica se puede ver el metal del arpón y se deja ahí y sube la paciente a las operaciones, entonces el cirujano lo que hace es hacer una biopsia ya sea de tipo incisional o excisional. En este caso, como no es una, digamos, tumoración bien delimitada, va a ser incisional, en el cual saca todo un margen amplio alrededor del arpón, y es más, después esa pieza se envía a rayos X, se vuelve a tomar la placa, y muchas veces se ven los elementos propios que se había visto antes. Y la excisional implica que saco toda la tumoración. ¿Ok? Es más, acá también se pueden hacer, como en ovario, biopsias por congelación, en la cual el patólogo rápidamente responde, y generalmente vamos a ver más adelante cuando tratamos de hacer cirugías conservadoras, es decir, para no mutilar o extirpar toda la mama. Lo fundamental es que se debe de llegar a esto rápidamente para tener un diagnóstico más exacto. Y acá un poquito de esto, la secreción por el pezón, para ampliar algo, en la cual debemos aprovechar la oportunidad para ver pues si esa secreción contiene o no células cancerosas con la coloración del Papá Nicolau. Entonces siempre tratamos de aprovechar eso y vemos pues que este síndrome puede, digamos, excretarse a través del pezón líquidos que pueden ir de diferente tonalidad, desde los transparentes, los verdosos, los lechosos, ¿ok? Y que generalmente estos tienen de que se trate de un cáncer. Los que sí tienen cierta asociación son los que pudieran contener sangre, es decir, los hemáticos o los que tienen un color rojizo, rojo café, ¿ok? Pero la mayoría de veces estos generalmente están asociados con tumoraciones benignas. Fuera de los marcadores tumorales que habíamos hablado anteriormente, el CA19-9, por ejemplo, ¿okay? Que es para mama, existen algunos marcadores tumorales, y esto más que todo yo se los voy a traer como bibliografía, categorizados en categoría 1, 2 y 3, de acuerdo, digamos, a lo que se ha establecido su utilidad. Así, los de categoría 1 son aquellos que, digamos, ya está comprobada su apoyo para la terapia que va a recibir y el pronóstico este tipo de mujeres que padecen pues un cáncer de mama. La categoría 2 en realidad todavía no están totalmente validadas desde el punto de vista de lo que es investigación, es decir, con metodologías estadísticas adecuadas, pero sin embargo muchos reconocen la utilidad, ¿ok? Y la categoría 3 son en realidad pues algunos métodos en los cuales todavía no están suficientemente estudiados como factores pronósticos. Un marcador tumoral desde este punto de vista pronóstico muy importante y que generalmente se hace es el estudio para los receptores hormonales. Habíamos dicho que esta es una enfermedad considerada hormonodependiente, ¿recuerdan? Pero no todas las piezas histológicas van a demostrar esto, ¿ok? En lo cual lo fundamental es buscar, pues, si existen receptores para estrógenos o receptores para progestágenos, ¿ok? Y en resumen, por eso les digo, yo no voy a leer, sino les traigo como aporte para ustedes algo de bibliografía. Lo fundamental es que cuando yo encuentro una tumoración que me tiene receptores positivos, tiene mejor pronóstico. ¿Ok? El tratamiento es más adecuado, responden contra los antihormonales, por ejemplo, como el tamoxifeno. En cambio, los cánceres en los cuales, que esto se hace generalmente por inmunistoquímica, te responde el patólogo negativo a receptores
tanto de estrógenos o tanto de progesterona, generalmente tienen una sobrevida menor, a veces pueden relacionar o no con algún grado histológico, pero en general son de mal pronóstico ese tipo de tumoraciones o de cánceres. Está otro mencionado como este protooncogen, el HER2-neo, o también conocido como el ERB2, ¿ok? Que también es utilizado pues como un marcador predictivo con respecto a la respuesta a la quimio y a la terapia con antiestrógenos. Entonces se ve pues que esta amplificación es una de las alteraciones genéticas más comunes asociadas con el cáncer de mama, dando lugar a la aparición de resistencia a drogas quimioterapéuticas y a conductas clínico-patológicas más agresivas. En general, la expresión inadecuada de este protooncogen va de la mano con peor pronóstico. Por eso existen algunos elementos que se han procesado en la industria farmacológica, ¿ok?, con anticuerpos anti este protooncogen. Uno, por ejemplo, de estos es el Herceptin, con la finalidad de mejorar ese pronóstico. Otro es una proteína nuclear, la Ki67, o también conocida como la MIB1, en la cual también, pues, esto, digamos, cuando se logra establecer, esto, pues, generalmente va de la mano con un peor pronóstico. Y esto de la invasión vascular y la angiogénesis, lógicamente, es entendible porque la tumoración necesita nutrirse, y para nutrirse, pues que los elementos vasculares lleguen a ella. Entonces, cuando se demuestra que hay una angiogénesis, entonces la posibilidad de un comportamiento maligno es mayor, es mal pronóstico, porque también esto tiene la potencialidad de que ese tumor llegue a dar metástasis. Y la síntesis de ADN, lógicamente, se sobreentiende porque en esos tumores hay un gran recambio celular, hay una gran mitosis, y lógicamente la comprobación de que hay un exceso de esta síntesis va de la mano, pues, con un pronóstico malo. Y acá que algunos marcadores que no están incluidos en esa categorización están, por ejemplo, pues, esto de la mano con estos genes que codifican, conocidos como el breast cancer 1 y 2, que se asocian sobre todo, pues, con algún comportamiento alterado para desarrollar este cáncer de mama, y se ve, por ejemplo, como el BRCA1 está asociado con un cáncer de mama en mujeres entre los 40 y 50 años, y también el riesgo de padecer incluso hasta otros tumores, ¿ok?, como es, por ejemplo, el tumor de ovario. Y el BRCA2, o el BRCA, algunos dicen así, el 1 o el 2, está sobre todo asociado a mujeres de mayor edad, pero también esto no solo sirve para las mujeres, sino para los varones, por ejemplo, como para producir cáncer de mama en el varón, cáncer de próstata, páncreas, vejiga, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser la clasificación ya histológica o cómo clasificamos a los diferentes cánceres de la mama? De lejos, el más frecuente, ¿ok?, es el carcinoma ductal infiltrante. Y por suerte, este cáncer produce mucha fibrosis. Eso va de la mano en que se exprese primariamente como una tumoración palpable. Y lo que es mejor, se expresa radiológicamente y puede ser detectado a nivel, pues, de la mamografía. ¿Ok? El segundo en frecuencia es el lobulillar infiltrante, es el que les decía que tiene esa tendencia a dar la metástasis al ovario, ¿ok? Y es la segunda variedad más frecuente, pero lamentablemente no da tanta fibrosis. Entonces a veces no es fácil detectarlo con métodos radiográficos, con la mamografía, entonces acá sí cobra importancia el uso de la resonancia magnética nuclear. Y existen, con menos frecuencia, una variedad de otros carcinomas a nivel de la glándula, generalmente infiltrantes, pero de buen pronóstico, y de acuerdo sobre todo a su fisonomía histológica, como es el tubular, el cribiforme, el mucinoso, medular, etcétera, etcétera, e incluso algunas otras
digamos, entidades histológicas menos frecuentes, algunos conocidos como el carcinoma en células de anillo de sello, el apocrino, el secretor, apocrino, etcétera, e incluso podría también haber la formación de tumores malignos, pero no del estirpe epitelial de la glándula, sino sobre todo de su tejido conjuntivo, entonces apareciendo sarcomas, linfomas, miopiteliomas, etcétera, ¿ok? Pero que en realidad por frecuencia no son importantes. Los dos más importantes son estos y en realidad te abarcan casi el 90 o 95% en cuanto a frecuencia. Y acá existe también un sistema de estadiaje ya basado sobre todo en el TNM, que es el tumor, la metástasis y los ganglios, en las cuales este es un TNM un poco largo, pero deberían de aprenderlo porque creo que generalmente vienen preguntas sobre todo de este estadiaje y el de cuello uterino, y que va desde aquel tumor pues primario que no se puede evaluar, a veces ha sido ya hicieron la excisión en algún lugar y ya no lo puedes evaluar y simplemente mandan las láminas. O el T0, en la cual no se evidencia tumor primario, ¿ok? Y ya en los cuales va desde el carcinoma in situ, pasando ya por el T1, 2, 3 y 4, y que estos van sobre todo de acuerdo al volumen o al diámetro mayor que presenta la tumoración. Así el T1 viene el palpable, ¿ok? Hasta los 2 centímetros, el T2 va desde los 2 hasta los 5, el T3 ya más de 5 y el T4 implica pues una enfermedad avanzada en el cual incluso ya está por sí solo el carcinoma inflamatorio o aquellos cambios que hay a nivel de la pared torácica y de la piel, y varios de estos se comienzan a disgregar en las letras A, B y C. En cuanto a los ganglios, acá lo fundamental, los que se toman son los axilares, pero también hay que tener en cuenta los de la mamaria interna para, digamos, hacer ya la diferenciación entre los diferentes subtipos, por ejemplo, en un N2. Y eso, lógicamente, lo hacemos ya desde el punto de vista histológico cuando se haya resecado toda esa glándula generalmente y se haya hecho la disección ganglionar. Y la metástasis, pues, es lo más fácil de entender, en la cual no hay metástasis en el M0 y hay metástasis a distancia. En primer lugar, el hueso, que hemos dicho, pero que se puede afectar también el cerebro, el hígado, el pulmón y el ovario. Y la combinación de todos estos nos da pues el TNM, y acá sí ya los podemos clasificar en los diferentes estadios del 0 hasta el 4, ¿ok? En el cual pues acá es el carcinoma in situ, ¿ok? Y ya pasando por el 1 y el 2, que son primariamente quirúrgicos, ¿ok? Porque el 3 ya es el llamado o conocido como localmente avanzado y primariamente no es quirúrgico. Ahí primero lo que hay que hacer es quimioterapia, ¿okay? O mejor dicho, radioterapia, o a veces apoyándose en la quimio o en la hormonoterapia, para después recién hacerlo operable. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad, si empezamos por ejemplo, el carcinoma in situ, acá debe haber la exéresis de la lesión, estamos en una etapa temprana, y acá lo que podemos hacer es una tumorectomía, simplemente, ¿ok? O hacer una mastectomía, de acuerdo al caso, de acuerdo a la edad, hay que hablar eso con la paciente, ¿ok? Pero si se va a hacer la mastectomía, se debería ofrecer pues una reconstrucción rápida e inmediata de la glándula, en el cual ya interviene acá pues sobre todo el cirujano plástico, en la cual hay que reconstruir eso, ¿ok? Porque mutilas a la mujer y fuera de que causas pues, digamos, el bien en tratar la enfermedad, a veces psicológicas, socialmente no quedan adecuadamente, entonces hay que poner las prótesis adecuadas y la reconstrucción. Ojo, a pesar de que es un carcinoma in situ, para que ustedes vean la importancia, y en algún momento creo que lo hablé, siempre van a radioterapia estas mujeres. ¿Por qué? Porque esa metástasis microscópica, ¿ok?, puede ya haber ocurrido y no lo hemos detectado. No hay manera de detectarlo porque es microscópica. Por eso siempre debe ser sometida a radioterapia a pesar de que hayamos hecho un tratamiento conservador. Y el tamoxifeno podría reducir el porcentaje de residuos locales, siempre y cuando el patólogo me haya respondido
que es esa tumoración positiva a receptores, porque si no es positiva a receptores, de más es dar un antihormonal. De ahí la importancia de ese marcador. Ya cuando el cáncer se hace infiltrante, ya el tratamiento debe ser locorregional, ¿ok? Actuando no solo sobre la glándula, extirpándola generalmente, o haciendo pues o extirpando parte de la glándula, pero también acá tenemos que extirpar las vías de drenaje linfático. Eso es fundamental, porque acá la metástasis primariamente se da por vía linfática, ¿ok? Recuerden, habíamos dicho en cáncer de cervix, por vía de contigüidad. En ovario, transelómica, acá ya cambia, la principal vía es la linfática. Y acá los tratamientos, pues, son la cirugía y puede haber una radioterapia externa, que se llama la telerradioterapia, o una radioterapia interna, en el cual se introduce en la glándula un tutor que imite las radiaciones. Y la cirugía siempre debe ser radical y efectiva, es decir, tratando de extirpar locorregionalmente la enfermedad, y lo ideal sería con un resultado estético adecuado para la mujer. ¿Cuáles son los tipos de cirugía entonces que podemos o que se pueden llevar a cabo a nivel de la mama y a nivel de las cadenas linfáticas? Pueden haber cirugías radicales y cirugías conservadoras. La radical implica que debo sacar toda la glándula. Saco el complejo areola-pezón y saco toda la piel, toda la glándula, incluso se debe de sacar pues el pectoral menor, ¿ok? Entonces eso hace pues que el patólogo pueda estudiar todo eso. Pero de acuerdo al caso, también puede hacer una cirugía conservadora, en la cual se puede extirpar parte de la glándula o esa tumorectomía de bordes amplios. Por lo general, de acuerdo pues al estadiaje, entonces se hacen cuadrantectomías, tomando todo el cuadrante que involucra el tumor, ¿ok? Con la finalidad pues de extirpar toda la enfermedad, y esto generalmente se hace con un buen resultado estético, a veces en mujeres jóvenes, que muchas no, pero en algunas ocasiones se puede presentar con esta enfermedad. Y tenemos acá también la cirugía para las cadenas linfáticas, la cual, lógicamente, de acuerdo al planeamiento que hemos hecho de la extirpación de la mama, irá con una cirugía radical del drenaje linfático o con una cirugía conservadora. En la cirugía radical, lo que se tiene que hacer es hacer toda la linfadenectomía axilar, es decir, todos los ganglios, todo el drenaje de la axila debe de ser retirado, ¿ok? En cambio, en la conservadora, lo que se hace es la técnica del ganglio centinela, en la cual se extirpa la primera o las primeras adenopatías del drenaje mamario, es decir, lo que debería, digamos, de drenar de acuerdo a la localización del tumor hacia esos primeros ganglios, y esperando pues que me conteste el patólogo que el ganglio no esté tomado. Entonces ahí sería una buena forma, porque si no, hay que terminar de hacer ya toda la disección ganglionar. En cuanto a la radioterapia, la intención de esta es erradicar totalmente la potencialidad de que haya todavía una enfermedad microscópica residual, y de esta manera disminuyo la posibilidad de una recidiva. ¿Ok? Ojo que, ya saben, pues la radioterapia lamentablemente tiene muchos efectos colaterales, entonces puede haber irradiación pues a pulmón, corazón, esófago, ¿ok? También se puede afectar el plexo braquial, el húmero. ¿Por qué? Porque a veces no puedo limitar el campo de acción. Ustedes saben, cuando se hace radioterapia, se colocan unos puntos azules que quedan en la piel, justamente para que el cañón o los rayos vayan dirigidos a esa zona. Quizás la alternativa podría ser hacer la braquiterapia, pero generalmente se hace una telerradioterapia. Y en el estadio 3 que habíamos avanzado, que habíamos mencionado, perdón, que existe el 3A, B y C, estos ya se llama el cáncer de mama localmente avanzado, y en el cual pues la extensión de la tumoración y digamos de la invasión linfática que ha ocurrido por la enfermedad no hace posible que primariamente hagamos un abordaje quirúrgico. Entonces acá
lo primordial es dar primero un tratamiento para que esa tumoración se reduzca, la posibilidad de esas metástasis que ya existen se reduzcan, y recién allí hacer pues que el tumor sea operable, ¿ok? Y acá lo hacemos con un tratamiento neoadyuvante, porque es primero lo que hacemos, con quimio, hormono o radioterapia. Aparentemente, en este caso, la quimioterapia sería la más eficaz, y la hormonoterapia, lógicamente, en aquellas que quizás hayamos hecho una biopsia con aguja gruesa, y en eso nos haya demostrado el patólogo de que tiene receptores hormonales. Ahí podría, digamos, ser beneficioso el uso de la hormonoterapia, pero la radioterapia solo es aplicable cuando los anteriores han fallado. Se cansó. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, dime. Sí. ¿Todos los fibroadenomas se extraen? Sí. No importa la edad de la mujer, es preferible extraer. Por eso, generalmente en mama, si yo encuentro una masa, la extirpo, la saco, hago la excisión, a cualquier edad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco por su atención, nos encontramos el viernes. El viernes sí, a primera hora porque es más extensa, ahí empezamos con obstetricia, ¿eh? Gracias.